Voy a convocar al médico neuropsiquiatra especialista en Alzheimer, Pablo Bolognesi. Él tiene la matrícula provincial 95.599 y no solamente vamos a hablar cómo se ha modificado obviamente la situación de la relación de las personas con Alzheimer y sus cuidadores, sino también cómo es que la cabeza de la gente empieza a actuar en todo esto, donde se le pierde el miedo al contagio y aparecen algunas otras cuestiones, que el cansancio supera un poco este temor, así que me da mucho gusto poder saludarlo. ¿Cómo le va, doctor Bolognesi? Mi nombre es Adrián Barbarulo, de Radio Brisas. ¿Cómo está? Oh, hola Adrián, ¿cómo estás? Te Muy, escucho medio entrecortado, a ver, pero a ver a si ver si podemos. a ver si podemos mejorar nosotros desde aquí, y apelando también a la suerte de la antena de la telefonía celular, pero Ahí está, ahora sí, ahora sí. bien, bien. Bueno, si le parece, doctor, comenzamos sobre cuáles han sido las modificaciones con respecto a las personas con Alzheimer y los cuidados que particularmente sus familiares o sus cuidadores vieron modificados, ¿no? Digamos, por este tiempo de pandemia y de aislamiento, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Lo que yo vengo observando es que la pandemia ha tenido, no tanto la pandemia en cuanto a situación epidemiológica, infectológica, sino en cuanto a al aislamiento que conlleva, ¿no? Ha tenido un impacto muy negativo en general en la evolución de estos pacientes porque todo lo que tiene que ver con la socialización, con la estimulación grupal, con la actividad física, con el contacto interhumano, ha disminuido indefectiblemente, y eso lleva a un empeoramiento del cuadro del paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer requiere muchísimo de todos estos elementos, de vincularse socialmente, de tener estímulos, y muchos estímulos son y deben ser grupales, y obviamente todo eso ha disminuido, y también ha impactado sobre los cuidadores y sobre los familiares porque han perdido muchos de ellos la posibilidad de contactar con todos los pacientes que están institucionalizados, por ejemplo, y mantienen una distancia que se va prolongando mucho en el tiempo y que tiene un impacto negativo también en la parte afectiva, en el desgaste, en el estrés, en la Ujú. preocupación de los familiares que no pueden ver precisamente a un ser querido que está en alguna institución, más la preocupación de los contagios que empezaron a haber en las instituciones cerradas, ¿no es Ujú, cierto? ujú, ujú. Sí, ahora, doctor Bolognesi, y esto qué consecuencias puede llegar a traer? Consecuencias en cuanto a la evolución de la enfermedad, probablemente hay un avance más marcado en el deterioro. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva Ujú, y la mayoría de las demencias son enfermedades progresivas. ¿Esto qué quiere decir? Que va avanzando el deterioro cognitivo que tiene la persona. O sea, si hoy, por ejemplo, le cuesta recordar algún nombre o alguna cosa pequeña, dentro de unos años por ahí le va a costar reconocer un familiar si la sí. enfermedad avanza mucho, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, la velocidad a la cual progresa es diferente en cada persona, intervienen múltiples factores. Algunos de esos factores son los que yo nombré recién. ujú, Entonces, obviamente, si nosotros quitamos esos factores de estimulación y de protección y de enlentecimiento del avance de la enfermedad va a avanzar en forma más notoria y más rápida. ujú. Esto no es una ley, esto no es matemática, no es que sí o sí todos los pacientes van a avanzar más rápido, van a estar peor, pero en general el impacto lo venimos viendo en lo cognitivo y también en lo conductual, porque el deterioro también afecta a la conducta. Ujú. O sea, nuestro cerebro rige no solamente en lo que tiene que ver con lo intelectual, con la comprensión del mundo, o con la ejecución de tareas, sino que también rige conductas, emociones. Entonces, han aparecido varios trastornos conductuales en muchos de estos pacientes. O sea, esa podría ser un poco la consecuencia de todo esto en cuanto al avance de la enfermedad. Ujú, bien. Y Pablo, en lo que se refiere a esta situación puntual, ¿no? En la que estamos nosotros en este tiempo de aislamiento, distanciamiento, fuimos cambiando varias veces de nombre. Al principio lo nombramos por sigla, que tenía que ver con el ASPO.
Bueno, y cómo ha jugado y cómo juega la cabeza de la gente con respecto a esto, ¿no? Es decir, al principio nos guardamos todos, nadie salía a la costa, teníamos un alcohol en gel en cada bolsillo. Hoy ya vivimos en una situación distinta, o sea, imagino que esto también es así. ¿Cómo va jugando la cabeza en todo esto? Sí, y se viene viendo en todo el mundo. El otro día estaba viendo un informe Ujú. donde hay manifestaciones en múltiples ciudades del mundo, ¿no? Porque Sí. obviamente el aislamiento prolongado tiene un impacto psicológico y psíquico, digamos, negativo, eh, que es inevitable, y muchas veces eso no quiere decir que estén mal que estén mal las medidas de aislamiento, pero obviamente van jugando en forma negativa. Esto se estudió hace bastante tiempo y recientemente se hizo un estudio donde se reunieron los resultados de múltiples estudios anteriores que se realizaron durante otros aislamientos y otras cuarentenas, por ejemplo, el que ocurrió en el 2002 en Asia con un brote por otro coronavirus, que fue el SARS, y ya se venía evaluando el impacto negativo, psicológico, en la conducta, en el ánimo de la gente que está sometida a un distanciamiento social Ujú. en forma prolongada. Es lo que vos decís, ¿no? Al principio nos pasaba que todos, absolutamente, o casi todos, vivíamos con un estado en un estado de hiperalerta, donde vos entrabas de haber bajado a comprar una leche, ¿no? Y más o menos te rociabas en Ujú. alcohol y desinfectabas la bolsa que te habían dado en el supermercado, el sachet, te ponía los guantes, agua con lavandina. Y hoy en día es como que vamos bajando, lamentablemente vamos bajando la guardia en el momento en que la guardia tiene que estar más alta porque estamos expuestos a la mayor tasa de contagios del virus. Ujú. Y esto es uno de los efectos, ¿no?, del aislamiento, el ir bajando Sí. la guardia. ¿Por qué? Por desgaste, por impacto del estrés. El Ujú. estrés nos juega negativamente, un estrés prolongado va desgastando la capacidad atencional, la capacidad de concentración, la memoria. A mí me ha pasado, y lo he contado en alguna otra nota, de Ujú. estar entrando por ahí, bajarme del auto. Viste que a veces cuando estás en la vía pública, el auto es el lugar en el cual te sacás el tapabocas Sí. para poder respirar un poco más cómodo, Ujú. y por ahí acordarme que tenía que comprar algo, bajarme el auto, entrar al supermercado y que la cajera me dijera, señor, el tapabocas, Claro. y decir, ¿cómo? Claro, no me di cuenta, o sea, me bajé naturalmente, cosa que Ujú. no me hubiera pasado hace 3 o 4 meses, donde antes de Absolutamente. salir más o menos hacía una revisión de todos los elementos que Ujú. llevaba encima. Esto va ocurriendo Ujú. y va haciendo que empecemos a correr, digamos, o a tomar medidas, o a dejar de tomar medidas de Ujú. protección, o a tomar medidas menos prudentes en algunas decisiones, ¿no? Sí. Y exponernos en una forma que no es la más recomendable justamente en este momento, Ujú. hablando, por ejemplo, de todas las reuniones sociales, que a veces sí son reuniones sociales donde vos decís, yo no puedo creer que se junten, no sé, 90 personas en una fiesta, Tal cual. pero otras veces son reuniones familiares donde también uno tiene que entender que por ahí decidieron después de 5 meses o 6 de no verse, Ujú. y diciendo, bueno, estamos todos sanos, nos cuidamos, nos protegemos, nos juntamos con, no sé, para que los chicos vean a los abuelos. A mí me pasa con mi hija, que no ve a mis papás, por ejemplo, desde una semana antes del aislamiento. Claro, 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 claro. Mi hija tiene 6 años y mis Ujú. papás tienen casi 80, ¿entendés? Ujú. Entonces, ahí hay una situación afectiva y emocional de mucho peso que tenés que saber gestionar y Ujú. manejar para decir, bueno, sigo evitando ese contacto, Ujú. pero muchas veces eso no ocurre, se realizan estas reuniones por ahí familiares y ahí aparecen los contagios, porque este Ujú. es un virus que se contagia mucho y que se contagia en forma sintomática. Entonces Ujú. es muy fácil que nosotros terminemos contagiando a alguien sin haberlo ni buscado, Ujú. ni por ser imprudentes, ni porque nos dejamos de cuidar, o porque nos pusimos en una vereda anticuarentena y anticuidados, Ujú. que ese sería el otro grupo de gente Seguro, que seguro. sistemáticamente son eh, violadores de Ujú. todo tipo de norma Bien, bien. o de indicación. Doctor, lo convoco a Daniel Temperoni a la charla. Un gusto, ¿Cómo no? doctor. Buen día. ¿Cómo está usted? Hola, Daniel. Bien, muy Muy bien. bien. Gracias. Yo sigo insistiendo, si usted me permite, sobre lo que estaban conversando con Adrián, en algún fallo comunicacional, en el sentido de
no insistir sobre todos estos perfiles. Digo, cada profesional con el que hablamos de la sanidad lo viene señalando hace 169 días, pero pareciera como que no termina de cerrarse ese concepto de comunicación que es el que le puede dar la puntada final, porque no es solamente que alguien ve en la calle a Soy un yo. adolescente, a una persona de 40, 50 años sin barbijo, sino también a adultos mayores, lo que significa que o se cansaron o no entendieron nada, y me parece que eso requiere de un ajuste comunicacional. Sí, sí, absolutamente. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaría la falla de comunicación? Yo no soy experto en ese tema, ¿no? Porque eh, yo vengo escuchando en forma reiterada desde marzo todas las medidas de protección, los riesgos acerca de cómo se contagia el virus y, y realmente me pregunto, bueno, ¿dónde estaría esa falla comunicacional? Creo que sí, que quizá hemos relajado un poco esa parte, ¿no? No se ha dado por sentado que ya todo el mundo sabe cómo tiene que cuidarse y a partir de ahí es una responsabilidad de cada uno. Y yo, ¿sabés qué es lo que veo a veces? Que hay gente que toma medidas de cuidado, pero las toma en forma incorrecta, ¿no? O sea, una cosa es lo que vos decís, el Sí. que va por la calle sin barbijo. Ahí Y el ya hay otro una que tiene el decisión barbijo abajo de la nariz. no me cuido, claro, pero después tenés exactamente el que tiene el barbijo abajo de la nariz, el que se lo está acomodando todo el tiempo y se mete los dedos y se rasca, o el que tiene guantes puestos, por ejemplo, y cree que el guante le da una inmunidad, Ujú. ¿no es cierto? Entonces el Sí. guante con el cual toca todo, con esa misma mano, con el guante se frota los ojos, se toca la nariz, con lo cual sí está corriendo el mismo riesgo que si no tuviera puesto el guante, Sí. porque el Bueno, virus se transmite a través de la piel. le acerco otra mirada desde de la comunicación, para cerrar la pregunta anterior. Venimos hablando con personal que trabaja en la primera línea de combate contra el COVID-19 en terapia intensiva, y pareciera como que esa imagen que ellos nos representan a través de cada nota no termina de expresarse comunicacionalmente. No digo que haya que poner una imagen extrapolada para que choque, pero sí en la comunicación hay herramientas que pueden transmitir mucho más finamente lo que está pasando el personal sanitario en general en la primera línea de combate. Me parece que esto no termina de llegar a toda esta otra gente, este público, que no le cierra la idea de cuidarse. A eso apuntaba. Sí, sí, eso puede ser. Eso, por ejemplo, al principio del aislamiento hubo, por ejemplo, muchas imágenes que se mostraban de otros países, porque acá no había, que eran como bastante impactantes y que generaban también un poco más de conciencia y de preocupación en la gente y que condicionaban, obviamente, conductas. Acá ahora a veces no, es verdad, eso no se ve tanto lo que está ocurriendo en lo que podemos llamar el frente de batalla, ¿no? Lo que está pasando en las terapias, cómo es el estar internado en terapia intensiva, lo que es una intubación, ¿no? Lo que tiene que ver con el padecimiento real de esta enfermedad de aquellas personas que no evolucionan favorablemente, que por suerte el porcentaje es muy bajo, pero es lo que siempre decimos, el porcentaje es bajo, pero tiene que ver con el número de personas, siempre va a ser un porcentaje, es proporcional, o sea, no es lo mismo el 5% de 100 personas infectadas que el 5% de 1.000.000. Y ahí es donde colapsa el sistema y ahí es donde tenemos a todos los profesionales sanitarios colapsados, agotados y quebrados física, mental y emocionalmente. O sea, a los médicos nos pasa que ya llega un momento en el cual estamos con un nivel de desgaste mental y emocional muy alto, porque estamos permanentemente expuestos al contacto con personas y tenemos que estar con un nivel de alerta permanente, y por ahí está bueno transmitir eso y poder mostrar eso, si es que entendí bien lo que me estabas diciendo, ¿no? Poder Bien. mostrar esa otra parte también, no solamente dar las recomendaciones, sino mostrar un poco qué puede pasar o qué está pasando, ¿no? Bien. Cortita, Alfredo Veslosada, lo sumamos una muy cortita.
¿Qué tal, doctor? Buen día. Usted mencionaba Buen día. la cuestión de los pacientes institucionalizados. Lo que quería preguntarle era si cree que el impacto puntual que está teniendo, sobre todo en las instituciones cerradas, va a ser una bisagra en lo que tiene que ver con el trabajo de este tipo de centros. Yo espero que sí, te soy honesto. Si va a ser una bisagra, no lo sé. Espero que sí. Yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad para, por un lado, para aprender, pero por otro lado, para no aprender, ¿no? Como solemos decir, para hacernos en forma sutil, lo digo, los distraídos, y como si acá no hubiera pasado nada. Hace un tiempo, te estoy hablando de, no sé, sería mayo, en una nota que me hacían unos colegas tuyos, me preguntaban si yo pensaba que esto iba a representar un cambio a nivel mental y conductual para la población en el mundo, ¿no? Esta pandemia. Yo decía que la verdad que no sabía, porque tenemos esta gran capacidad, ¿no? Para hacernos los distraídos, y acá no pasó nada. Y lamentablemente hoy lo estamos viendo eso, ¿no? Como en muchos lugares del mundo, salgamos de Argentina, donde morían más de 1.000 personas por día, en cuanto se levantaron las medidas de restricción, la gente se juntaba sin barbijo, las playas abarrotadas, las plazas llenas de gente sin mantener la distancia, cuando la recomendación era, bueno, liberamos, pero estas medidas tienen que seguir estando porque acabamos de salir de una crisis terrible. Entonces vos decís, bueno, evidentemente a veces tanta capacidad de aprendizaje o tanta posibilidad de cambiar conductas en forma así sistemática no hay. A nivel institucional, ojalá sí, ojalá pueda haber un cambio a partir de esto en cuanto a medidas de protección, en cuanto a medidas de manejo, en cuanto a darle valor, el valor que se merece y que no siempre se le da al contacto social, afectivo, a la estimulación de todas aquellas personas que lamentablemente están viviendo en una institución con un deterioro mental. Bien. Doctor Bolognesi, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Bueno, gracias Adrián, a ustedes. Hasta luego, hasta luego. El doctor Pablo Bolognesi, neuropsiquiatra, hablando sobre cómo juega la cabeza también.